todos, unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba. Primera manifestación. La cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les... Vamos a pasar. Se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay 4 manifestaciones extraordinarias que vamos a trabajar. Así que vamos a dar gracias a Dios por este momento. Querido Dios, te doy gracias por esta palabra maravillosa y hermosa que tú desde temprano, desde que comenzamos, comenzaste, oh Padre amado, poner en el corazón del pastor de esta casa, recitarla en medio de este lugar. Gracias, porque hay una palabra desde el cielo que comenzó con esta palabra quiero cerrar. Por lo tanto, Señor, yo no puedo dar nada si primero a mí no me es dado. Momento, Señor, que yo al celestial dependo de ti. Así que gracias te doy, Señor, porque siempre nos conduce y nos dirige a toda verdad. Todo con la bendición de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, puede sentarse. La iglesia como institución divina, tenemos que de alguna forma enfatizar esto. La iglesia como institución divina tiene un fin. Tiene un fin. Predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el fin de la iglesia. ¿Sabes? Para eso el Señor preparó la iglesia, la unió, la visitó, le dio la encomienda y hasta el día de hoy le sigue empujando a la iglesia para que la iglesia siga predicando este maravilloso evangelio a toda criatura. Ese es el fin. No obstante, sobre la iglesia hay otras responsabilidades afines. La iglesia tiene otras responsabilidades, aparte de la primaria, que es llevar este evangelio a toda criatura. Hay otras responsabilidades. Yo creo que en un momento dado las voy a discutir, ¿no? En un momento dado, y este dato es sumamente importante, cuando un estudiante me preguntó en el seminario, profesor, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias unidas una cerca de la otra? ¿Por qué? Para él eso era un problema. A él le molestaba que hubiera una iglesia cerca de esta, por ejemplo. Y hay lugares que hay muchas iglesias. Usted pasa por calles y usted ve muchas iglesias. Esa fue la pregunta que me hizo y yo le respondí. Mira, no te preocupes de que haya muchas iglesias. Ojalá que Puerto Rico fuera toda una iglesia. Ojalá que Puerto Rico se convierta todo en iglesia. Porque por cada iglesia que se abre es una puerta del infierno que se cierra. La iglesia tiene sentido. La iglesia no es una invención humana. La iglesia fue pensada inmediatamente en la caída. Óigame, cuando el hombre cayó en el huerto de Edén, la iglesia ya fue pensada. Ya fue pensada. O sea, esto no se lo inventó nadie. Esto no se lo inventó Jesús, no se lo inventó Pedro. Esto no se lo inventó nadie. La iglesia estaba en el corazón de Dios. La hermana decía que la iglesia podía llevar algunos días más, o quizás un año antes, lo que daban en la escuela bíblica. Yo quiero decir que la iglesia, esta iglesia, lleva más de 36 años en el corazón de Dios. Lleva mucho, pero mucho más en el corazón de Dios. Esto no se formó porque Minerva era fundadora de Minerva.
nuestra hermana Minerva un día dijo, pues vamos a hacer una iglesia. Esto se formó de esa forma. Esto se formó primero en el corazón de Dios. Y pasó del corazón de Dios a una persona que estuvo dispuesta a escuchar. Y que esa persona escuchó, esa persona respondió a Dios, esa persona obedeció a Dios y esa persona comenzó a trabajar. Ese día que comenzó a trabajar, me comenzó la obra a nacer. Pero ya había sido pensando en el corazón de Dios. O sea, esto no se da. La iglesia no se da. ¿Usted está grabando? ¿Está grabando? ¿Está transmitiendo? Está transmitiendo. Tengo que seguir usando el micrófono. Ok, está transmitiendo. Tengo que seguir usando el micrófono. Okay. O sea, la iglesia no se da en el vacío. La iglesia no se da en el vacío. La iglesia se da en el corazón de Dios. Así que, mirando todo eso, mirando prácticamente lo que es la iglesia, tenemos que entender que nosotros se nos ha depositado, óigame, somos el pueblo que se nos ha depositado una experiencia, un poder, un mover, una visión totalmente divina que no se puede generar en la tierra, que no se puede prestar, Eso nos lo entregaron a nosotros como pueblo. Para que podamos entender esto, yo tengo que primero llevarlo a, óigame, dónde comenzó todas las cosas para bien y dónde se dañaron todas las cosas. Y para eso tengo que llevarlo a Génesis, rapidito. Dios creó al hombre de una forma maravillosa dentro de toda la creación. Dios formó al hombre. Y Dios le entregó al hombre una responsabilidad grande, que era, juzgar la tierra, trabajar con la tierra, trabajar con los animales, custodiar, lo que Dios estaba poniendo en sus manos. Por ahí algo bien interesante. En lo que, la relación entre Dios y el hombre se establecía cuando Dios visitaba al hombre y el hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre. Yo quiero que usted entienda eso, porque esto se perdió. Esto se echó a perder. Esa primera conversación entre Dios y el hombre y Dios era genuina. Era un idioma único. No era cualquier idioma. Era el idioma perfecto. Era la comunicación perfecta. Era el hombre cuando Dios lo creó hablando. Al primer hombre mamá no le enseñó porque no tenía mamá, no tenía papá, tenía un creador. Y quien le enseñó las primeras palabras, fue el mismo creador. Por lo tanto, lo creó para que hablara con él. Tu idioma es mi idioma. Tú me hablas, yo te entiendo. Yo te hablo, tú me entiendes. Ese era el primer idioma. ¿Cuál era? No sabemos. Hay muchas conjeturas de lo que era el idioma. Hay muchos estudiosos se han puesto a decir que era hebreo, otro que era catalán, otro que era... Pero no se puede probar cómo fue el idioma. Pero yo quiero decirle que el idioma que hoy tenemos no es el idioma. Porque todo cambió. Oigan, todo cambió. Cuando el hombre cayó de la gracia de Dios, cuando el hombre pecó, y Dios fue a hablar con el hombre, lo primero fue que tuvo un sentimiento de culpabilidad. Se sentía culpable. Segundo, tenía miedo. Se escondió de con quien él hablaba. Se escondió de su creador. Bueno, tan es así que cuando Dios le pregunta, él le responde y le dice: Dios, yo tuve por primera vez miedo de ti. Y en la conversación, en el idioma que él hablaba con Dios ya había cambiado todo. Porque luego, en el diálogo, cuando usted comienza a ver en el diálogo entre Dios y el hombre, usted va a notar que él comienza a responsabilizar a la muchacha. La responsabilidad se la pasó a la muchacha. Y comenzaron a echarse las culpas. O sea, esta cuestión de pasarse la responsabilidad a otro, esta cuestión de echarle la culpa a otro, esta cuestión de decir yo no fui por el otro, esto no estaba en el lenguaje del hombre.
Escuche, el hombre no fue diseñado por Dios para no tomar responsabilidad. El hombre fue creado por Dios para ser responsable en su creación. El hombre no fue llamado para echarse para atrás. El hombre no fue llamado para decir, bueno, me fue el otro. El hombre fue llamado para decir, aquí estoy Dios. Así que todo eso se echó a perder. Desde saque, desde el principio, todo eso se echó a perder. Así que lo primero que se rompió fue, óigame, la comunicación entre Dios y el hombre y Dios. Es por eso que ya el hombre no podía venir y hablar con Dios cuando él quisiera. Dios tuvo que comenzar a restaurar esa comunicación que el mismo hombre había roto. Así que Dios comenzó a preparar el tiempo, comenzó a señalar entonces que algo tiene que ocurrir para rescatar al hombre. Eso fue lo primero que se perdió. Iglesia, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros los hombres de aniversario? ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Ya vamos a hablar con eso rapidito. Así que lo primero que se pierde es la comunicación. El enemigo se aprovechó de todo esto, que ya el hombre había cortado la relación con Dios, y entonces, como Dios había instituido en el huerto, había instituido a la familia, ahora Satanás va contra la familia. Y entonces la relación que hay entre Caín y Abel, después que fueron sacando del huerto, esta relación que estaba entre familias, llega un momento que Caín se levanta contra Abel y lo mata. Y entonces vuelve a romperse otra vez la comunicación entre la familia. Entonces Caín arranca y se va y se corta toda la comunicación. Mire todo lo que está haciendo Satanás en la tierra. Todavía la iglesia no está en el panorama, pero está en la mente de Dios. No está la iglesia, estamos empezando en la historia. La iglesia todavía no está por nada. Pero ya Dios está pensando lo que va a hacer. Dios tiene ya planificado que va a restaurar al hombre de una forma y va a levantar un pueblo, para llevar un mensaje poderoso, y ese mensaje poderoso es la iglesia. Así que, para que usted vea las dos cosas que se pierden. Como tercero, se perdió la comunicación con Dios. Segundo, se perdió la comunicación entre la familia. Y como tercero, entonces los pueblos, un poquito más adelante, usted va a encontrar que un poco más adelante los hombres quieren reunirse. Dios le había dicho al hombre que se regaran y que llegaran a la tierra, se multiplicaran, y los hombres decidieron hacer un gobierno, hacer un reino para ellos. Se reúnen en un lugar y ahí sale la conocida Torre de Babel. En aquel lugar estaban reunidas todas las personas. Cuando Dios le dijo que se esparcieran por el mundo, todos ellos querían tener un control. Tiene que descender Dios para separar a los hombres, y la única forma que lo hizo fue separando sus lenguas, para que usted vea lo que ha ocurrido, la separación entre los pueblos, separación entre las naciones. El pueblo se fragmentó de una forma terrible, hermano. El pueblo se fragmentó de una forma terrible. Así que hay separación entre la familia, hay separación entre el hombre y Dios, y hay separación entre los pueblos y las etnias. En todo lugar hay separación. Esto había que solucionarlo. Esto había que trabajar con esta situación. El mundo ya iba directamente a un caos. Pero Dios, de alguna forma, comienza a preparar el tiempo y comienza a meter dentro de los sistemas proféticos. Estoy reduciendo la historia. De todos los sistemas proféticos, Dios está señalando lo que iba a venir muy pronto. Comienzan a trabajar con los sacrificios y comienzan a hacer sacrificios para de alguna forma mitigar el pecado del hombre. No era para quitarlo, pero para mitigar un poco el pecado del hombre, y Dios poder trabajar con el hombre. Era la única forma que se podía comunicar, no había otra. Así que Dios levantó sacerdotes, Dios levantó profetas para trabajar con el pueblo. Es interesante cuando usted comienza a ver el libro de Levítico, el capítulo 6, y en el capítulo 6 comienza a ver algo que tiene que ver con nosotros. En el capítulo 6 del libro de Levítico, Dios le dice a Moisés: dile a Aarón y dile a los sacerdotes que le diga a sus hijos que cuando comiencen a trabajar con
con el sacrificio, cuando preparen el altar, cuando sacrifiquen por la mañana el cordero, cuando se sacrifiquen por la tarde el cordero, van a tener que estar pendientes de algo. Yo no quiero, estoy parafraseando, yo no quiero que el altar se apague. La llama del altar tiene que estar prendida día y noche. Y es una responsabilidad del hombre y es una orden de Dios. Y ya ahí entonces está llevando al hombre contra la pared y nos está diciendo, desde el principio Dios está trabajando con el hombre y reclamándonos que Él está esperando que tú y yo tengamos un alto grado de responsabilidad en las cosas que tienen que ver con Él. Ese alto grado de responsabilidad, óigame, se lleve cuando usted va al capítulo 9, desde el capítulo 10 y 11 de Levítico, usted va a ver que en una de ellas ellos comienzan a trabajar con los sacrificios según Dios le había dicho, y en una de ellas Aarón y Moisés entran al tabernáculo, y cuando entran al tabernáculo lo que está ocurriendo salen para afuera nuevamente, y entonces en un momento dado dice que de la presencia de Dios salió fuego. Oigan, y ese fuego no fue encendido por ningún hombre, ese fuego no fue encendido por nadie, ese fuego dice la palabra que salió fuego delante de Dios, llegó donde estaba el altar, que ya estaba encendido, y consumió todo lo que estaba allí. Hay un fuego de Dios que es diferente al fuego del hombre. Vuelve y le dice, ese fuego que se apagó, que se prendió, no quiero que lo dejen hablar. Escúcheme. No sé, porque yo lo estoy predicando, yo no estoy en los zapatos de estos sacerdotes, ¿verdad? Pero decirle a un sacerdote, tú no puedes dejar apagar el fuego, esa es tu responsabilidad. Y los sacerdotes estaban por turno. Había tiempo que tocaba una semana a este, o un mes a este, después un mes a otro, y así de tiempo en tiempo. Y cuando le tocaba el tiempo al sacerdote, el sacerdote no podía dejar que el fuego se apagara. No sé si usted me está oyendo eso. ¿Cuántos de ustedes han estado en un hospital cuidando a una persona? Todos, ¿verdad que sí? Y cuando son niños, pues mucho más, ¿verdad? Que no, la mamá no quiere despegarse del bebé. Pues mira, algo así le estaba pasando a los sacerdotes de aquel entonces. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no podían dar por sentado de que encendieron la leña ahora y esa leña va a estar encendida 2 o 3 horas, porque, óigame, había cambios de temperatura, había cambios de vientos, óigame, y la leña que se podía tardar 4 horas en consumirse, podía en un momento dado, si hay mucho viento, consumirse en 2 horas. Por lo tanto, Dios le dijo, no solamente la leña, sino, óigame, ese fuego, sino que también vas a estar pendiente, porque yo no quiero que prendas, yo no quiero que metas leña, y yo no quiero que mantenga ese fuego ardiendo si tú no has removido las cenizas que están ahí. Tienes que sacar las cenizas y tienes que sacarlas fuera del pueblo. Y le pone leña nueva, pero el fuego no puede apagarse. Miren la gran responsabilidad que Dios le está poniendo al pueblo. A los sacerdotes le está poniendo una carga, no podían dormir, porque imagínese usted un sacerdote que duerma y cuando se levante el fuego está apagado. Era una orden de Dios. Esto no era invento, esto era orden de Dios. Esto era un sacrificio y el sacerdote tenía que estar pendiente para que el fuego no se apagara. Hay algo como que ya nos están diciendo desde el Antiguo Testamento, oye iglesia, tengo cosas que hablar contigo. Oye iglesia, tenemos cosas que arreglar. No. Oye iglesia, hay algo que es para ustedes. Pero bueno, vamos a ver. Así que Dios trabaja con enseñando al pueblo de esta forma.
Cuando usted va un poquito más adelante, usted va a encontrar que en una de las experiencias, en Primera de Reyes, capítulo 18, usted va a encontrar que hay una situación en el pueblo, que ya el pueblo se había olvidado, parece que habían dejado que el fuego se apagara. Y parece que a nadie le importó que el fuego se apagara. Pero a mí me debe, bueno, yo como pastor, y entiendo que Pastor Rolando también, a nosotros nos debe de interesar o nos debe de preocupar que la iglesia se apague. Que no fluya la palabra, que no haya asistentes en la oración. ¿Me están entendiendo esto? A mí me preocupa que no haya asistentes el día de la oración. A mí me preocupa que no haya asistentes el día del ayuno. A mí me preocupa que no aparezca el que va a entonar alabanza. A mí me preocupa que no aparezca el que va a utilizar el instrumento. A mí me preocupa que no haya nadie que adore al Señor. Eso como pastor me debe preocupar. Nos debe de preocupar. El corazón del pastor, óigame, a veces tantas cosas que nos acordamos, ¿no? Pero en un momento dado alguien dejó apagar el fuego y nada más y nada menos estaba Elías en ese tiempo. Y Elías, por todo lo que está pasando, Elías está viendo un pueblo que está ya adorando a los Baales. Y cuando mira al lado acá, se convoca el pueblo, vienen acá a tratar de adorar a Dios con una simpleza, adorar a Dios cuando Dios exige tanto. Y entonces, cuando estaban los Baales, como allá se movían más y hay muchos revoluciones, pues voy a adorar a los Baales. Y entonces, eso, de momento, Dios toca a ese hombre de Elías y le dice, convócalo. Le dice, convoca al rey y le dice, vamos a hacer algo este día, mira, vamos a convocar al pueblo y vamos a convocar y tú llamas a tus profetas, le está diciendo a aquellos agoreros, le está diciendo profetas, convoca a los profetas, con un respeto tremendo, convoca a los profetas, llévalos al monte, yo también, yo convocaré también a Dios, óigame, y que el pueblo llegue allí, y al Dios que responda, que el pueblo le siga, al Dios que responda. Para resumir la historia rapidito, el pueblo sin ningún problema aceptó este reto. Óigame, cuando usted va a hacer teología sobre este verso, se supone que el pueblo no aceptara esa proposición aunque fuera de Elías. Se supone que el pueblo dijera, no, nosotros servimos a Dios siempre. Somos celosos con nuestro Dios. Pero el pueblo aceptó. Y eso era un poco riesgoso, pero lo aceptó. Es interesante, porque cuando el pueblo aceptó todo esto, óigame, está Elías y están los profetas, y Elías le da el permiso, le da el tiempo, lo que ustedes quieran hacer, convoquen a sus dioses, a ver si su Dios responde. Y dicen que los profetas hicieron un montón de cosas en el monte, se cortaron, hicieron todo, pero su Dios no respondió. Hasta que llegó el tiempo que le tocó a Elías. Cuando llegó el tiempo que le tocó a Elías, uno de los detalles que se resaltan en esto, que a mí me llevó a utilizar el mensaje de hoy, es que cuando Elías va para él convocar a Dios, Elías se encuentra y está delante del pueblo. Todo el pueblo está mirando. Y yo me imagino a Elías, porque dice el verso que el altar de Jehová estaba destruido. La pregunta que hago en esta noche es, ¿dónde está el fuego que Dios dijo que no se apagará? ¿Dónde está el fuego que Dios dijo que no se apagara? No estaba el fuego y el altar estaba desmantelado. ¿Qué pasó con el pueblo? Vuelvo y pregunto, ¿qué le pasa a la iglesia de hoy? Elías comienza a montar el altar, comienza a montarlo, a darle forma,
y escoge 12 piedras. Como un nota al cárcel, le voy a decir que el pueblo de Israel estaba dividido. Había 2 tribus en el sur y 10 en el norte. Así que ese día estaban las 10 tribus del norte, estaba todo dividido. Esto era un revolú que había allí. Y ¿sabe lo que hizo Elías? Él no cogió 10 piedras. Él no se dejó llevar por la división. ¿Sabe lo que hizo Elías? Elías puso 12 piedras. ¿Por qué? Bueno, porque son 12 tribus. Bueno, porque la palabra descendió para 12 tribus. Porque Dios escogió 12 tribus. Porque hay profecía para 12 tribus. Y Elías puso 12 piedras, una piedra por tribu, aunque no estén las tribus aquí. A ver que está montado todo, pone la leña. Pone la carne, cava una zanja alrededor de las piedras y hace que esto sea más difícil. Esto que va a ocurrir es más, óigame, la estoy poniendo más difícil para que no digan que aquí hay trucos y para que no digan que mi Dios no es poderoso, porque el Dios de ellos ya no respondió. Pero yo sé a quién yo le estoy clamando. Así que para que se entienda esto, dice que le echaron 12 cántaros de agua por encima. Así que la carne, la leña, las piedras, bueno, dice que hasta la zanja se llenaron de agua. Eso no había, óigame, en la tierra no hay fuego que prenda esto. Lo que están diciendo es que hay cosas que le pertenecen a Dios y hay cosas que le tocan a Dios y hay cosas que Dios va a encender. No importa la condición. No importa la condición. Así que, partiendo de esa premisa, no hay quien prenda esto, pero entonces Elías provoca a Dios, convoca a Dios. Dios, tú eres el verdadero. Es momento de que te manifiestes. Bueno, para resumir, dice que el fuego de Dios descendió. Es interesante. Porque el fuego de Dios descendió, consumió la carne que estaba toda mojada, consumió la leña que estaba toda empapada, quemó las piedras, las pulverizó, y dice que el agua que estaba en la zanja también la desapareció. Este fuego no es un fuego común, este fuego no se genera en la tierra, esto es un elemento divino. Esto es un elemento divino. Con eso me estoy diciendo, iglesia, que están señalando a un poder espiritual que iba a arropar la tierra muy pronto. Voy a repetirlo. Este poder sobrenatural que desciende en el Antiguo Testamento es el fuego que Juan el Bautista dijo en el Nuevo Testamento: yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de amarrar las sandalias de sus pies, el cual los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya ustedes saben del fuego que estoy hablando, ¿verdad que sí? Estoy hablando del mismo fuego del Antiguo Testamento. Estoy hablando del fuego que salió de Jehová allá en Levítico. Estoy hablando del fuego que consumió el altar, óigame, de Elías. Estoy hablando de ese fuego de Dios. Porque el Antiguo Testamento es, óigame, la sombra del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento revela, anuncia algunas cosas, pero óigame, usted viene a verlas cara a cara en el Nuevo Testamento. Así que este dato ya Juan el Bautista lo estaba señalando. Cuando Jesucristo está, óigame, desarrollando su ministerio, Jesucristo, antes de terminar su ministerio, le había dicho a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén. Ustedes tienen una cita. No se vayan de Jerusalén. Ustedes tienen una cita. Hay una promesa sobre lo que va a ocurrir. Ellos desconocen lo que está pasando. Como mucha gente en la iglesia desconoce lo que Dios va a hacer. Mucha gente desconoce, amén, los propósitos de Dios. La iglesia ha partido.
La iglesia, mucha de la gente, la iglesia ha perdido la visión. Esto es peligroso. Esto es sumamente peligroso. Tan es así que a veces ni son capaces de tener proyección, de mirar un poco más adelante y pensar lo que Dios va a hacer mañana. Yo trato de todo lo que hago, trato de ver y trato de adelantarme, aunque no salga así, ¿verdad? Pero trato de adelantarme cómo Dios va a reaccionar bajo esta situación. ¿Qué va a ocurrir si hacemos esto? Y espero que de esa forma Dios se manifieste, aunque se manifieste ahora. El asunto que tengo una expectativa de tener todo el proyecto de la iglesia, lo puede ver a Dios. Pero a veces nos cansamos. A veces se agota la fe. Como iglesia, nos cansamos de venir a los cultos. Como iglesia, dejamos de orar. Como iglesia, dejamos de leer. Como iglesia, hay otras cosas que son más atractivas que la iglesia. Y la iglesia pierde atracción. Escuchen, la iglesia puede caer en esa trampa de perder atracción. Y la iglesia no fue llamada para perder atracción. ¿Y saben por qué? Porque a la iglesia se le dio, el poder, la experiencia divina, óigame, que no la tiene nadie en el mundo, que es más poderosa y que es más atrayente para cualquier ser humano. La iglesia tiene algo de Dios, algo que le pertenece a Dios y a veces no lo estamos usando. No lo sabemos utilizar. La iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Mire. Desde todas las cosas que se perdieron, para ir cerrando, porque ya el tiempo avanza, ¿no? Desde todas las cosas que se perdieron, el idioma que Dios hablaba con el hombre, eso se perdió. Y por eso es que, óigame, Pablo habla sobre la conducta de la iglesia y sobre la lengua, y Santiago habla sobre la lengua y recomienda que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, que hablemos verdad con el hermano. O sea, nos están diciendo, cuida tu lenguaje, porque lo que pasa con eso es que en un momento dado tú podías ser cualquier persona, pero hoy ya tú no eres cualquier persona. ¿Por qué? Porque las cosas cambiaron dentro de la proyección de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el verso que yo acabo de leer dice que las lenguas, que vino un viento recio sobre personas que estaban esperando, obviamente, el día de Pentecostés o la fiesta de la semana, estaban reunidas allí, estaban en comunión esperando algo, pero no sabían. Esta experiencia del Espíritu Santo era nueva, nadie sabía cómo funcionaba esto, nadie conocía directamente lo que es el Espíritu Santo. Esto nuevo, aunque el Espíritu Santo estaba, aunque el Espíritu Santo de alguna forma se revelaba en el Antiguo Testamento a los sacerdotes y demás, pero no de esta forma. Cuando ellos están en el aposento alto, ocurre algo sumamente poderoso. Un viento recio entra en la habitación, entra en la casa, y dice cuando estaban todos ellos unánimes juntos, estaban sentados, estaban en comunión. Dice el verso que estaban orando, otro verso dice que habían entrado en plegarias. Hay una tradición que dice que estaban sentados produciendo plegarias. Y dice que en medio de todas estas plegarias, esta oración que estaba orando, dice que entonces descendieron lenguas como de fuego. Una de las traducciones de la Biblia hebrea, los escritos judíos, dice que de estas descendencias del Espíritu Santo sobre el hombre, cuando el Espíritu Santo descendía sobre el hombre o sobre el sacerdote, que muchos dicen que, óigame, cuando el fuego emanaba, cuando el fuego salía, incluso cuando se reveló en el monte Sinaí, desde lejos se podía ver. Son algunos escritos judíos dicen que se podían ver, óigame, lo que eran llamas de fuego en forma de bloques. Y eso yo no le había puesto mucha atención hasta que comencé a trabajar con lo que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso entonces las cosas
que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y esto es mucho que decir. Esto es demasiado fuerte. Porque para que las lenguas se asentaran ese día, dice que las lenguas se asentaron. Cuando algo se asienta es que algo se deposita. Es que algo viene para quedarse, algo viene para estabilizarse. Dice que, oigan, las lenguas de fuego se asentaron sobre los que estaban allí. Lo que significa que ese era el día de Pentecostés. La iglesia estaba haciendo, porque aquellos que estaban allí son representantes de la iglesia. La iglesia comienza a recibir en el día de Pentecostés el asentamiento de las lenguas. Y la iglesia es comenzada a formarse de adentro hacia afuera. No al revés. ¿Por qué? Bueno, porque para que te forme la iglesia y para que tú puedas entender el lenguaje de Dios, Dios tiene que estar dentro de ti. Por eso, para que el Espíritu se quede dentro de nosotros, tenemos que convertirnos en templo. Y yo no puedo construir un templo dentro de mí. Quien puede construir un templo dentro de mí capaz de retener al Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Esta experiencia del Espíritu Santo de Dios es importante en la iglesia. Sin Espíritu de Dios no hay iglesia. Óigame, sin Espíritu de Dios no hay iglesia. Escúchame, no importa que hagamos lo que hagamos. Sin Espíritu Santo de Dios no hay iglesia. Digo más. No hay forma de que una palabra de Dios pueda penetrarle a otra persona si quien está exponiendo la palabra de Dios no cree en ella. A esto hay que creer en la iglesia. Esto hay que vivirlo. Y el Espíritu Santo de Dios te va a revelar, te va a levantar, porque está en ti y sobre ti. Y estas cosas hay que entender. Pero a veces vivimos apartados de esa experiencia del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, la iglesia no podrá ver al Señor cuando el Señor me llame. Porque Cristo viene. Cristo viene por ti. Cristo viene por mí. Esa es mi esperanza. Sin el Espíritu Santo de Dios, yo no podré ver al Señor. No hay forma. No podemos dejar pasar nuestra responsabilidad. Le dije al principio cuando comenzamos que sobre la iglesia hay varias responsabilidades. Pero una de ellas, para ir terminando, una de ellas, la responsabilidad de, oigan, que tú y yo fuimos llamados para hacer luz en medio de un mundo destruido en tinieblas. Y yo no tengo que decirle a usted cómo está este mundo. Le decía yo a la iglesia en una de las predicaciones hace un par de domingos, no importa cuántas placas solares pongan. Y no importa cuántos postes pongan en tu casa, alrededor, en la calle. No importa cuán alumbrado esté Puerto Rico está en tinieblas. Y el único lugar que alumbra es cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo de Dios que está dispuesto a salir, que está dispuesto a decir gloria a Dios, que está dispuesto a llevar el evangelio. El que anda con el dulce en la iglesia, nadie más. Nadie en la iglesia, nadie. En el mundo entero nadie, ni los gobernantes pueden hacer lo que la iglesia hace. Y te odian. Te odian porque eres iglesia. El infierno te odia porque eres iglesia. Porque la naturaleza del infierno es la oscuridad. Y la iglesia repele toda oscuridad. Donde quiera que sea iglesia, donde quiera que esté una iglesia, donde quiera que haya uno de ustedes, repele la oscuridad. Por eso el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia del Señor. Así que nosotros, una de las responsabilidades, oigan, somos luz en medio del día. Mira, otra responsabilidad es que ningún altar debe de estar descuidado. Ningún altar.
Y eso, yo soy responsable de mi altar. Yo soy responsable de mi altar. Ningún altar debe estar descuidado. En este tiempo, no, es sumamente peligroso. Estoy partido dentro de la iglesia si yo descuidar el altar. Ningún altar debe estar descuidado. ¿Y cómo no puede cuidar? Deja que se apague el fuego en ti, para que vea lo que va a ocurrir. Lo primero que se te pega encima son las telas de araña. Comenzará a haber telas por donde quiera, porque los insectos harán sus casas en tu altar. Deja que se apague el espíritu para que vea lo que va a ocurrir. Deja que se apague. Y verás cómo habrá descomposición en la estructura del altar. Verás que cosas que comenzarán a despegarse de ti, comenzarán a morir lentamente. Y a veces muchos no se dan de cuenta que estamos muriendo. Cuando se apaga la llama, se descuida el altar. No debemos dejar descuidado el altar. Ninguna lámpara, otra la responsabilidad de ninguna lámpara debe estar apagada. Ninguna lámpara debe estar en pauta. Ninguna lámpara debe estar vacía. En el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, tú sabes, no me equivoco, en el libro de Mateo, se te equivocado, ¿no? Habla de la Virgen. De las 5 vírgenes. Está hablando de la iglesia. Y a mí me preocupa algo en ese verso, que dice que todas cabecearon y todas se durmieron. Dios mío, que no pase mientras yo esté en la tierra. Eso no pasa, Señor. Como yo tengo que llevar esto de pastor. Está hablando, ¿cómo usted va a responder sobre eso? Todas cabecearon y todas se durmieron. La diferencia fue que 5 de ellas tenían aceite en las lámparas y cuando alguien gritó, mira, se acerca el esposo, salgan a recibirle. Las que tenían, obviamente, aceite guardado, prepararon la lámpara y arrancaron para recibirla, pero hay otras que no venían de dónde sacar. Eso se llama descuido. Hemos perdido responsabilidades. Hemos descuidado el llamado. Dios nos ha llamado, lo hemos descuidado. Hemos puesto a un lado lo que Dios ha dicho. Ninguna iglesia debe cerrar operaciones por difícil que esté el ambiente. A una de las iglesias el Señor le dice, ten cuidado con lo que estás haciendo, apercíbete porque si no vendré sobre ti y quitaré el candelero, tu candelero de su lugar. Oh. Como iglesia, ninguna iglesia debe cerrar. No importa lo difícil que esté todo. La iglesia debe permanecer abierta. Pastor, y un día vendrán 3. Un día se declara. Un día Vicente fue con su esposa. La iglesia está abierta. No importa los días difíciles, Dios nos llamó, óigame, para mantener la iglesia abierta. El templo abierto. Listo para recibir. Listo para recibir. Listo para recibir el pueblo. El pueblo no podrá decir el pastor cerró la iglesia. Yo fui, yo me voy, que no puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Un día que el pastor diga, hoy lo vamos a hacer parte por otro. Hoy era que yo venía ahí. Aunque todo el año no venga. Pasó y toda la iglesia está cerrada, ¿sí? Oye, hoy era que yo iba. Hermano, pues hace un año que usted no viene. Puede ocurrir. Pero, espero que no ocurra, ¿verdad? Puede ocurrir. Ay,
Ninguna iglesia debe cerrar operaciones, cancelar operaciones, porque la iglesia fue llamada, comisionada por el Señor y por el Espíritu Santo. Y cuando no aparezca nadie para ayudar, el Espíritu Santo levantará a alguien para ayudar. A veces muchos no entienden por qué llega otra persona y por qué se le está dando, óigame, a esta persona la oportunidad de servir en la casa. Es porque esta persona ha dicho presente y el Espíritu la trajo y la puso para ayudarme, porque tú no estabas en tu lugar. Y tu lugar es importante para el Espíritu. Si quieres, óigame, si quieres ser usado por el Espíritu, quédate, permanece y no te vayas. Estoy terminando, me quedan dos frases más. Nuestra generación, nuestros niños y demás, jóvenes, nuestra generación no merece tomar las riendas de antorchas apagadas. Eso no se permite. Nuestra generación, óigame, no merece que yo le entregue una antorcha apagada. Si yo voy a pasar la antorcha, yo tengo que pasar una antorcha encendida a la próxima generación. Una experiencia vivida del Espíritu de Dios a otra generación. Yo no paso antorchas apagadas. Esto no funciona. La iglesia no puede darse uno. Son responsabilidades que tenemos, iglesia. Son responsabilidades que tenemos. Cuando nos toque entregar ese fuego, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a entregar? Porque en el aposento alto nos entregaron fuego de lo alto. Era tu responsabilidad hoy. En el aposento alto fuimos revestidos del Espíritu Santo de Dios y nos entregaron fuego producido en el cielo. Y Él dijo, no dejes apagar la llama. Él lo dijo. Encendió en el aposento el fuego y le dice a la iglesia, no se te ocurra dejar apagar ese fuego. Como iglesia del Señor. Como iglesia del Señor. Hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Como iglesia del Señor, hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Yo voy a dejar el mensaje aquí. Amén. Como iglesia del Señor, hay una gran responsabilidad sobre nosotros. 36 años han pasado dentro de lo que es, amén, el crecimiento de una iglesia en Aguadilla, Villalinda. 36 años. Antes de los 36 años, le dije ahorita que el corazón de Dios había de alguna forma puesto esto en una mujer. Han pasado 36 tiempos. Y en esos 36 tiempos ustedes pueden contar historias de llanto, de trabajo, de sufrimiento, a veces de desprecio. Ustedes pasaron momentos de escasez, han pasado momentos de soledad, han pasado momentos lindos, momentos preciosos. Pero en esos 36 años, el Espíritu de Dios no se ha ido de este lugar. El Espíritu de Dios no se ha ido de este lugar. El Espíritu de Dios no se ha ido de este lugar. El Espíritu de Dios no se ha ido de este lugar. El Espíritu de Dios no se ha ido de este lugar. Yo creo que esta noche. Amén. Yo me voy a mí con mi gente. Pero como no se ha ido allá en Córdoba de Latillo, tampoco se ha ido de este lugar. Hemos aprendido a creerle a Dios, haya o no haya. Hemos aprendido a creerle a Dios. Hemos aprendido que yo no me atrevo a trabajar con números. En nuestra casa, no trabajo con números. He aprendido a creerle a Dios. Por así decirlo,
Iglesia, nuestra iglesia, cuando fuimos a movernos, porque íbamos a comprar, nos íbamos a mover de sitio, porque el estacionamiento es malo, todavía sigue siendo malo, pero está mejor ahora, ¿no? Pero estamos en eso, ya está hablando, ¿no? Pero pues pensábamos comprar porque no había mucho espacio para nada, aquí no había espacio, ¿no? Porque teníamos a la parte de atrás un risco así y los carros entraban pero no salían. Entonces si yo me daba 8 y pico, ya los carros, era una cosa impresionante, pegaban a patinar, era incómodo. Entonces para el frente ya teníamos el estacionamiento y no había forma de crecer. Y yo comencé a orarle a Dios, ¿qué voy a hacer? Es que me gusta la loma donde está la iglesia. Pero yo le dije, Señor, pues el hermano quiere salir, la junta quiere salir, pues vamos a orar, Señor, ¿para dónde voy? ¿Para dónde vamos? Muéstrame. Y un domingo en la mañana, escuché a esta voz que dijo, no se vayan porque ustedes son la puerta de esta ciudad. Eso me cogió por nosotros. Me levanté rápido. Salí fuera, golpeé otra vez, me lo dio, pero el corazón me seguía latiendo, fuerte. Y dije, ¿qué es esto, Señor? Entonces, ¿qué hago? Y no puedo salir, paso despacio, ¿qué vamos a hacer? Pues, nosotros queremos vender la iglesia para comprar, porque tampoco tenemos el dinero, ¿no? Y pues, el asunto para contar la historia, seguí orando y reuní la iglesia y dije, no podemos salir porque el Señor me dijo esto. Entonces, algunos preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a ver, Dios va a revelar. El asunto de todo esto fue que me puse a mirar y miraba, y en un momento dado Dios me puso en mi corazón también que tendiera la iglesia para atrás, pero pues, aquella era una alta muy fuerte. Y yo le decía, Señor, vale, mi corazón ahí está. Entonces le pregunté a unos hermanos de la iglesia que venían mucho tiempo, y le pregunté, le dije, ¿qué eso fue rellenado ahí? Ahí no se puede construir nada, porque se lo rellenaron con cosas. Pero que eso seguía latiéndome. Bueno, el asunto fue que llamé a un ingeniero y le dije, mira, yo quiero usted tiene la iglesia, pero mira, ven para que vea el cajero. Cuando vi el cajero, muchacho, ahí no se puede hacer nada. Olvídate de eso. Yo ya me cayó un poco la fe a un nivel un poco bajo. Busqué otro porque para buscar una segunda opinión. Cuando busqué a otro y le enseñé, y él pensaba que me iba así, y me dijo, muchacho, no, esto te va a salir muy costoso. No es que no se pueda, pero usted te va a salir a ti. Válgame Dios, muchacho, no hay que sacar todo eso, y hay que hacer estudios de suelo, y los permisos de esa gente, no. Por lo menos yo no lo voy a hacer. Ay, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? Un día estoy comiendo en medio de un obrero. Y estaba comiendo al lado de Heriberto. No sé si conoces a Heriberto, de la iglesia Sidra. Heriberto es una persona bien sencilla. No usa acabar, no usa nada. Él es una camiseta sport de esta ahí. Y entonces ahí nos presentamos y no lo conocía, no me conocía, estábamos comiendo más bien. Y le dije a Heriberto, lo conocí después, ¿no? Yo saludé, yo soy aquí de Sidra, y yo soy aquí. Y me dijo, ¿y cómo estás? Yo, no, está bien, bueno, pero le dije, me dijo, ¿qué estás haciendo hoy? Quería construir porque no tengo espacio, pero pues, los ingenieros que han ido allí me dicen que no puedo, como van a que vender. Y él me dijo, pues, ¿por qué yo voy y veo que soy ingeniero? Tú sabes cuando de momento ya tu mente está un poquito media bloqueada de tantas cosas negativas y tú como que ya no filtras porque lo que tú crees que es de Dios y te dicen que no, pues ya tú comienzas a cerrar. Y entonces cuando llega la palabra de Dios, el propósito de Dios, tú estás tan bloqueado que a veces ya no lo pasas.
Ya no te lo comes, para que me entiendan. ¿Estás entendiendo? Porque usted está tan abastecido de lo negativo, usted se detiene ahí. Pues yo, bueno, hermano, cuando usted quiere pasar por allí, pero tampoco le cogí las cosas muy en serio. Tengo que ser sincero delante de Dios, ¿no? No le cogí las cosas muy en serio, ¿no? Eso era encima, pues. Eso fue un sábado. Lunes, yo tenía trabajo, entonces siempre la llamada. Y me dice, hermano, y yo le dije, dígame. Me dice, hermano, dígame, yo le dije, ¿cuándo usted viene para acá? Y yo estoy aquí en Matillo. Y yo salí de mi trabajo. Y usted está en Matillo, se fue para allá. Fui. Y entonces, ahí le di el portón. Y yo, dígame qué es lo que usted quiere. Y venga para que usted vea el tejero. No me dije lo que yo quería. Yo solamente dije, venga para que usted vea. Y cuando lo llevé al tejero, mire la expresión. ¡Wow! Esto está maravilloso. Dos cosas totalmente diferentes. De experiencias negativas que me tenían bloqueado. Ya yo estaba, si yo no tengo que ver ese lugar. Ahora viene y dice, wow, qué interesante. Wow, esto es maravilloso. Y yo lo miraba, ajá. ¿Maravilloso? Ajá. Sí. Esto sale de un templo en caída. Yo había soñado sobre un templo en caída, pero nunca me lo pensé que iba a ser allí. Jamás había pensado que iba a ser allí. De hecho, yo tenía hasta un pequeño plan de una iglesia en caída, pero jamás pensé que era para allí. Nunca el Señor puso así. Y él vio la iglesia en caída. Y yo, esto queda en forma de cine, en forma de teatro. Tremendo espacio. Y usted vio, tremenda iglesia aquí. Yo me quedé en una sola pieza y le dije, hermano, pero mira el terreno. Eso es lo que tú salvaste aquí. Es una bendición de Dios. No tienes que cortar tejero ni nada. Es una cosa. Y yo, así. Yo estaba hablando, bien interesante esto. Sí. Me dijo, pues está bien, pues. Nada, yo le digo, ¿ustedes creen que te llaman a su? Sí, yo lo dejo. Y se fue. Lo despedimos, pero yo no vine con no me digan nada. Y se fue. Y mi corazón se fue. Esto me dijo que iba a hacer eso para ponerme tranquilo, pero él seguro que de camino está diciendo, muchachos, eso no quiero ver. El hombre es así. El hombre a veces no ve, óigame, cómo Dios prega y comienza a comienza a hacer un paralelo de tu visión con la visión de Dios. Nunca hagas eso, la visión de Dios está por encima de la tuya y por encima de la mía. Son más altos los pensamientos de Dios que los míos. El otro fue que se fue. Hace una semana, hace 2 semanas y hace 3 semanas me escribió. Y le dije, dime hermano, cuando yo acá. Vine ya para decirte que ya tengo ese plan hecho. Pero si usted no ha venido a medir. Pero yo no tengo que medir. Ir allá a medir, yo todo lo hago por Google. Y qué sé yo qué. Dice, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? Te estoy hablando que un plano se puede tratar de esa magnitud. De esa magnitud, de la magnitud de que se hizo la iglesia, se podría tardar 8 meses. En un mes, Él me hizo los planos de la iglesia sin venir a medir nada. Los planos de la iglesia. Los tiró todos de hoja, le sacó los permisos, aprobados por arte. Bueno, me hizo todo. Cuando yo recibo todo aquello, vamos a ver todo el papel y demás. Nos reunimos, le pagué dinero, le pagué pagarle. Y ya tenían los planos aprobados para hacer. Cuando mis reuniones, ahora estaba viendo vuelo. No tenía chavo porque el templo estaba, salía como $200,000 el templo y no tenía chavo. Y teníamos como 12,000, 13,000, 14,000 pesos ahí en la compra. Eso era lo que hice. Y pues yo le dije a los hermanos, subí la junta, vamos a hacerlo de esta forma. Y hacemos una parte, después hacemos otra parte, así, como hacemos siempre, chiquitito, ¿no? Y me fui a sacar los permisos y me dejaron 7,000 pesos en permiso. Así que ya me quedaba a mitad. Y yo le dije, pues, para hacer la zapata y ya,
Pero ¿cómo vamos a hacer? Pero apareció una máquina que entraba por el lugar. Mire, ese era malo, que ni una máquina entraba. Había que no entraba nada, hermano. Los carros de nosotros pagaban. Pasaban incómodos en la iglesia. Lo que saben, lo que era pasar por allí era incomodísimo. No pasaban los carros. Pues un ticket no quería pasar. Pues el Señor, y ahora, gracias a Dios apareció una persona, para resumir, apareció una persona con un ticket pequeñito, pero haciendo boquete en los lugares difíciles. Y entró allí, óigame, hizo, válgame, aquello fue una cosa terrible, hizo boquetes gigantes. Bueno, a ver unos boquetes que a veces nosotros nos caíamos y había que buscar escaleras para sacarnos de los boquetes. Comenzamos a trabajar en la iglesia, comenzamos a hacerla. Me cayó la pandemia. Empezando el templo, esto fue muy reciente, no estoy hablando de 30 años, ¿verdad? Esto fue bien, la pandemia. Yo comencé a hacer el templo en pura pandemia. ¿Usted cree? Que en pura pandemia casi los cultos no se podían dar, eran todo por internet, no podía recoger la ofrenda y el fondo estaba bajito. Quiero decirle, para resumir, porque pasaron tantas cosas donde la mano de Dios se metió. Yo me llevaba toda la semana, Señor, esta semana. Los muchachos de la iglesia comenzaron a trabajar un grupo muy lindo, un movimiento de trabajadores. Se le pagaba a ellos, no se le pagaba una cosa, pero se le pagaba un sueldo a cada empleado, semana por semana. De a 4 empleados, a veces ni antes. Y a todos se le pagaba. Se le daba desayuno, se le daba almuerzo, y se le daba comida. Y a veces se quedaban comiendo hasta las 9 y le llevaban café y chocolate, que esa señora que está ahí, eso cocinó, no tengo idea. El asunto fue que todo eso se pagaba, hermano, todo eso. Y yo lo que tenía eran $7,000 o $8,000 que quedaban en la cuenta. Seguimos haciendo, no podíamos hacer actividades porque no había el club, la iglesia estaba un poco cerrada. Y seguimos trabajando. Y el asunto de todo esto es que yo oraba todos los viernes, Señor, para hoy. Y yo quiero decirle que la gente comenzaron a llamar. Gente que yo no conocía me paraban en la carretera. Yo digaba, pastor, escuché que usted está construyendo, sí. Aquí me dieron una oferta de $700. Me dio una oferta, aquí tiene 3,000. Y gente que yo no conocía. A veces llegaban a la iglesia, mire, que tengo una oferta para el pastor. Y dejaban allí en la iglesia $1,000. Y bueno, eso bueno, nosotros terminamos exactamente, empezamos en diciembre, empezamos el proyecto. En diciembre. Y terminamos en diciembre. Exactamente un año. Terminó la pandemia, terminamos nosotros con el templo. El templo salió en $162,000. Haciéndolo nosotros. ¿De dónde usted va a sacar en un año, en plena pandemia, $162,000? $162,000. Pregúntele al Espíritu Santo de Dios. Pregúntele a Dios. Dios, óigame, la iglesia es de Dios, pastor. La iglesia es de Él. Él va a responder. La iglesia es de Él. Él va a responder. Nosotros trabajamos para Él. Él va a responder. No importa la situación. No importa. Él va a responder. Amén. Amén. Lo voy a dejar aquí. Amén. Dios te lo bendiga. Con caso de pie, voy a hacer una oración antes de entregar la parte. Nosotros hemos pasado una experiencia extraordinaria. Vale, ha sido una cosa impresionante. Muy lindas. Ajá. Sí, porque terminamos y terminamos en un año y la iglesia, óigame, terminamos sin una deuda, no debíamos nada, terminamos en el año con la iglesia, no debíamos nada y nos quedaba todavía cuando terminamos $4,800. ¿De a dónde Dios ha hecho cosas grandes, maravillosas.
En María pasó lo mismo. Si yo sigo diciendo, en María no pasó igual. Iglesia, aquí no se recoge ofrenda, no se recoge diezmo, no se hace nada, porque el país estaba azotado. Imagínate, gente que venía. Yo mismo llegué a la iglesia y le dije: este es el tiempo de llegar a la iglesia estrujado. Porque ¿quién va a planchar? No hay forma de planchar. Los cortes más lindos de mi camisa. Eso es una moda bien tremenda, hermano. Todo eso estaba, bueno, tenía corte porque nació una. Sacaban de ahí de la cabeza o lo que sea. Amo, todo el mundo está igual, aquí nadie puede planchar. Le daban un desayuno a la gente antes de comenzar el culto. No recogemos ofrenda, no hacemos nada, por todo tipo de María, un tipo de Dios cuando dice. Luego comenzamos a ayudar a la gente, comenzamos a ayudar a la gente. Comenzamos a comprarle, a buscar techos y a comprar cosas y bueno, nosotros yo dije, yo no puedo dormir en casa sabiendo que mi hermano está cayendo a las 2 del 5. Así que ya todos los hermanos de la junta de la iglesia, vamos a trabajar con esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y comenzamos a invertir. Y después ya, cuando había pasado como 3 meses o 4 meses, le digo a la tesorera: dígame si queda algo. Porque hemos gastado un montón de dinero, dígame si queda algo. Y no estábamos recogiendo nada, porque casi de todo. Y la tesorera me dice: pastor, en tu caso, nosotros giramos. Y yo: no. Y pues dígame, ¿qué pasó? Me digo: aquí hay más dinero de ahora que antes de María. Y digo: ¿cómo es posible? Si no hemos recogido nada, ni hemos ofrenda, ni diezmo, ni nada, todo lo cancelado. Fue y verificó. Había más dinero. Después de María que antes de María. Y se le compró, hermano, hasta techo a la gente, se le hizo de todo a la gente. Y lo sacamos del fondo de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. Pero yo sé que Dios me dio la mano. Oiga, porque para que tu fe no caiga, para que tu fe como iglesia se levante cada día con más fuerza, para que seas iglesia, que fuiste revestido de un poder que no tiene nadie. Ningún imperio del mundo tiene el poder que tiene usted y que tengo yo. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso nos forma y nos dirige de una forma especial. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios, antes de entregar esta linda participación, al cual estoy agradecido, Señor, primeramente a ti, y luego, Señor, los pastores de esta casa y los hermanos que tienen a bien escuchar el mensaje. Te pido, Dios mío, que la fe de este pueblo no caiga. Señor Jehová, es prohibido, está totalmente prohibido dejar apagar la llama, porque somos una iglesia que está sentada sobre un monte y que nuestra luz tiene que verse, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas a la pastora de esta casa, que bendiga a los líderes que trabajan junto a él, que bendiga a cada hermano, Señor, que ponen mano en el arado y no están dispuestos a soltarlo, aunque, Dios mío, oh Jehová, los callos afloren día tras día. Aunque el cansancio los golpee, aunque sus piernas se debiliten, Señor, aunque a veces no encuentren respuestas, yo te pido que no suelten el arado. Tú los llamaste a esta casa para vencer, Señor, y ellos vencerán. Esta casa se mantendrá alumbrando como desde el principio tú lo pensaste. Todavía ella sigue siendo luz en medio de tinieblas. Por lo tanto, yo bendigo esta iglesia. Bendigo la iglesia de Atillo. Digo mi gente, Señor, bendigo al pueblo, porque, Señor, hemos sido llamados para servirte. Por lo tanto, yo los entrego en tus manos esta noche, con esa bendición maravillosa de tu Hijo amado Jesucristo, y sobre todo la visitación, Dios mío, y la vivencia junto al Espíritu Santo. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, Dios lo bendiga. La hermana con nosotros.